Es muy común que las personas que asisten a psicoterapia se sientan incómodas u ofendidas cuando el psicoterapeuta no responde a sus preguntas. Estamos acostumbrados social y culturalmente a que nuestras preguntas sean contestadas. Quédate, te voy a decir por qué los psicoterapeutas no contestamos las preguntas de nuestros pacientes. Buenos días, soy Enrique Sánchez Lórez, psicoterapeuta y psicoanalista. Les decía que estamos acostumbrados a recibir respuesta cuando alguien nos hace una pregunta. De hecho, aprendemos eso desde nuestra infancia, cuando nuestros padres y profesores nos contestan todo lo que nos venga a la mente. De hecho, que un niño pregunte es muy bien visto porque representa que es curioso, despierto, interesado y hasta inteligente. Sin embargo, el terapeuta va en contra de ello al negarse a contestar las preguntas de su paciente y el paciente puede llegar a sentirse incómodo o ignorado, como decía al principio. Pero en realidad no lo están ignorando. ¿Saben por qué? Les voy a decir. Pero primero, por favor, suscríbanse a este canal y pónganle a la campana, oprímanla, más si les gusta la psicología, la psicoterapia o el psicoanálisis. Pues bueno, decía que el psicoanalista no está ignorando al paciente, sencillamente está haciendo lo que debe hacer, entrar en el mundo psíquico del paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Una sesión psicoterapéutica debe desarrollarse con el material que traiga el paciente a la hora y la sesión de ese paciente en específico. Lo que opine, lo que diga, las actividades diarias del psicoanalista o el psicoterapeuta no son parte del trabajo del paciente. Es como pensar que es importante cómo anda el corazón de un cardiólogo para que nos vea nuestro corazón. Lo importante es nuestro corazón, no el del cardiólogo. Esto es a lo que Jacques Lacan llamó sujeto supuesto saber. El paciente cree que el que sabe es uno, el psicoanalista, cuando que en realidad trabajamos con lo que el paciente trae al consultorio. Sin lo que no nos trae el paciente, no podríamos hacer nuestro trabajo nosotros. Lo importante es lo del paciente, no lo nuestro. Oiga, podrían decirme, pero no es lo mismo, no compare. Si le pregunto a mi cardiólogo algo sobre mi corazón, seguramente me dará una respuesta detallada. Sí, cierto, estoy completamente de acuerdo. Malo el médico que no quiere informarnos sobre nuestro estado de salud o nos informe de manera poco clara o confusa. Sin embargo, las cosas cambian bastante cuando se trabaja con nuestros contenidos mentales. ¿Por qué? Pues porque los contenidos mentales no son de fácil acceso. No podemos verlos con radiografías, ni podemos abrir el cerebro en dos partes para ver qué hay adentro. Ni siquiera los electroencefalogramas nos ayudan con el contenido del pensamiento o el afecto. La única manera de informarnos sobre los padecimientos psicológicos es a través de entrevistas, pruebas psicológicas y otros elementos como las fantasías, los sueños, los deseos, etc. En este sentido, una comparación un poco más justa sería pensar qué queremos leer en una entrevista a nuestro cantante favorito. ¿Las respuestas del cantante o las respuestas del periodista que lo entrevista? Bueno, entiendo que las respuestas del paciente son importantes, podrían decirme, pero ¿por qué no contestar al paciente sus preguntas de vez en cuando? Por el proceso terapéutico como tal y los mecanismos de la mente. A diferencia de otros problemas, aquellos de origen psicológico no son siempre vistos como padecimientos y en ocasiones ni siquiera son vistos en lo absoluto. Un problema en el corazón o en los pulmones es un problema. Un problema psicológico puede ser un rasgo de personalidad que el paciente no quiere dejar. Puede ser un mecanismo que lo ha salvado de la tristeza, de la angustia, de la ira o de la muerte por muchos años. Puede ser un contenido inconsciente del que el paciente ni siquiera está enterado. Un paciente con un problema en el corazón correrá a que se lo quiten, tomará medicamentos, reposará el tiempo que le digan, se hará una operación. No es tan fácil con los problemas psicológicos. ¿Cómo puede un paciente abrazar con apertura un sentimiento vergonzoso? ¿Cómo puede hablar de un abuso sexual de su pasado o de un abandono doloroso con una mano en la cintura? Buscar, encontrar y analizar los contenidos psicológicos que causan los padecimientos no es cosa fácil y rara vez contamos con el apoyo del paciente. Por más que tenga el deseo consciente de eliminar el padecimiento, por más que diga que está pilas,
ya sea de forma consciente, pero sobre todo inconsciente, se va a defender mucho de dar en el clavo. Bueno, me van a decir, pero ¿qué tiene que ver todo eso con no contestar las preguntas? Pues tiene que ver que los psicoterapeutas necesitamos usar un cúmulo específico de herramientas para que los contenidos salgan, a pesar de que los pacientes no tengan la intención de comunicarlos. Claro que los sueños y las pruebas psicológicas son una manera muy buena, porque en ellas el paciente nos habla de sus miedos, sus frustraciones, sus fijaciones, sus defensas, sus deseos prohibidos y otros mecanismos sin darse cuenta que los está poniendo sobre la mesa. Pero no siempre estas herramientas son suficientes. No contestar preguntas nos ayuda como clínicos a descubrir cómo nos ve el paciente y de esa forma a aprender mucho sobre cómo ve el mundo. Un paciente podría preguntarme, ¿por qué eligió un sillón verde? Si yo contesto a esa pregunta, no solo tomaré tiempo de la sesión para hablar de mí, cuando que deberíamos estar hablando del paciente, sino que además perderé información importante sobre el paciente. A ver, si en vez de contestarle sencillamente le pregunto, ¿tú por qué crees? Entonces el paciente me contestará desde sí mismo, desde su subjetividad, desde sus fantasías, sus contenidos mentales, sus recuerdos, sus experiencias pasadas con sillones, con el color verde y todo lo que esto simboliza en su mundo interno. No se trata de esconderle mis razones, sino de conocer muchos datos sobre su mundo psicológico que quizás no recibiría yo de ningún otro modo. Oye, Enrique, pero ¿qué me dices de otra clase de preguntas? No las preguntas sobre el terapeuta, su vida o sus gustos o su sillón, sino el cuestionamiento de qué hacer en tal o cual situación. La pregunta es muy justa. Si nos preguntan, o si me preguntan, oye Enrique, entonces ¿qué hago en esta situación o qué hago con este problema? Se supondría que debería contestarles, pero no. La psicoterapia no es una mamá sustituta o un general de división que nos dice qué hacer, qué es lo correcto o qué camino tomar para no equivocarnos. La psicoterapia, al contrario, debe enseñarnos a confiar en nuestros propios mecanismos, a escucharnos a nosotros mismos, a oír nuestras propias respuestas. La psicoterapia tiene claro que no existen recetas para la vida y que un problema no siempre se resuelve con la misma guía, mucho menos cuando el terapeuta y el paciente son seres humanos diferentes, con mecanismos diferentes. Lo que la terapia hace es ayudar al paciente a descubrir la respuesta que él mismo tiene, el camino que él mismo busca. Por eso es que ante la pregunta ¿qué hago?, la respuesta más común es ¿qué quieres hacer? O ¿tú qué harías? Que el terapeuta no le dé gusto al paciente contestando sus preguntas, entre otras cosas, ayuda a que el paciente se vea forzado a buscar las respuestas dentro de sí mismo, conociéndose en el proceso y haciéndose responsable de su propia vida. ¿Tienes alguna pregunta al respecto? Déjamela en los comentarios de abajo o platícame tus experiencias con el deseo de hacerle preguntas al psicoterapeuta. No olvides suscribirte al canal y oprimir la campana para que te avisen cada vez que subo un nuevo video. Por favor, déjame tu pulgar arriba y no olvides que dejaré en la pantalla final mis otras redes sociales y mi página de internet. En todos lados puedes contactarme en caso de que quieras tomar psicoterapia individual o de pareja o si estás interesado en el psicoanálisis. Me despido, pero no sin antes desearte que esta noche tengas un sueño que resulte reparador y terapéutico.